Alteza. ¿Ha ido nuestro negocio en Francia tal como esperábamos? Así es. No estaremos solos ante el emperador. Salid. Dejadme a solas con la reina. Vuestro sobrino no ha satisfecho mis demandas. Sin embargo, no ha dudado en firmar un acuerdo con el francés. ¿Eso no merma vuestra dignidad? Al contrario. Catalina, sois una buena mujer. Pero Dios no está con vos. Voy a pedir la anulación de nuestro matrimonio. Escuchad. El que yaciera con la mujer de su hermano cometerá pecado. ¿Veis? Mis argumentos son justos. ¿Qué teólogo podría negarme la anulación? Alteza, debéis leer esto. Lo envía al Santo Padre. Reclama vuestra ayuda para romper el cerco de las tropas imperiales. Pronto olvidó que me negó la suya. Ya le advertí que nos echaría en falta. Sin embargo, considero que os conviene socorrerlo. ¿Pretendéis que envíe mis tropas a Italia? Imaginad el costo de semejante campaña. Su santidad quedaría en deuda con vos. ¿No habría de satisfacerla? Sois mi canciller, por San Jorge. Encontrad la forma de librarme de Catalina sin arruinarme. Entonces, no vayáis solo. Mi señor, escuchad a mi fiel Cromwell. En Italia aprendió todo cuanto ha de saberse sobre nadar y guardar la ropa. Estrechad los lazos con el rey de Francia y marchad juntos contra los imperiales para liberar al Papa. Ese arrogante de Francisco querrá llevarse todo el mérito. Yo lo evitaré. Confiad en mí. Os aseguro que Inglaterra será la abanderada de tan sagrada misión. Nadie habrá en la cristiandad que os haga sombra. ¿Estáis seguro que esa sabandija bastarda me concederá la bula si le devuelvo la libertad? No hallaréis argumentos teológicos más poderosos para conseguir vuestros fines. ¿Podéis explicarme por qué no consigo hablar con mi esposo? Numerosos asuntos de Estado ocupan a su Alteza. ¿Entre ellos se encuentra prohibir que me lleguen las cartas de mi hija? ¿No le basta con quitarme uno a uno mis privilegios? ¿A qué fin tanta crueldad? Aveníos a razones y las aguas volverán a su cauce. ¿Cómo podría? Si haciéndolo privo a mi hija de su herencia. La legitimidad de María jamás será moneda de cambio. En ese caso, señora, disculpad. Otros asuntos me reclaman. No cederé. Enrique no se saldrá con la suya. Procurar estar a resguardo cuando así lo entienda. Un día, reverencia, mi desgracia, será la vuestra. No esperaba veros en esta compañía, reverencia. ¿Qué os trae ante mí? Majestad, no contento con haber hecho preso a mi señor, el rey de Francia,
Ahora tenéis cautivo a su santidad el Papa. Como representantes de los príncipes cristianos, os exigimos su libertad. Me sorprende que vuestro señor me haga reclamaciones cuando él no cumple lo pactado. ¿Qué venís a buscar? Sed claros. Mi señor el rey Enrique os advierte que empleará la fuerza para liberar al sumo pontífice si es preciso. Tampoco el rey de Francia tolerará por más tiempo el trato que le dispensáis. Ceded o no dudaremos en lanzar a nuestros ejércitos contra vos. Vuestro señor no ha dejado de hacerme la guerra ni un día desde los últimos 6 años. De modo que ahora que me avisa, mejor me defenderé. En cuanto a vos, reverencia, os contestaré que nunca me obligaréis a hacer por la fuerza nada que yo no quiera hacer por mi propia voluntad. Debo suponer que todo está dispuesto. Las naves de Andrea Doria navegan ya hacia su destino. Excelente. Buscábamos la guerra y ya la tenemos. Nada nos retiene aquí, entonces. Adelantaos. Todavía tengo un encargo de mi rey por cumplir. Papa ya es libre. ¿Y sabéis quién lo ha liberado? ¿Nuestras tropas? No. Los franceses tampoco. Ha sido el propio Carlos. Bien poco valen vuestros consejos. Nada de lo que me proponéis acaba por favorecerme. Saldré hacia Francia hoy mismo para que el rey me explique... Vais a hacer lo que yo os ordene. Conseguid que el Papa me envíe un nuncio. ¿Con qué fin, señor? Presidirá el juicio que voy a abrir contra Catalina. Alteza, con el debido respeto, un juicio entraña riesgos, pues no podéis predecir el desenlace. Quizá conviniera más llegar a un acuerdo con vuestra esposa, señor. Esa española es terca como una mula, jamás cederá. Creo que deberíais... No me volváis a decir lo que debo o no debo hacer. Demasiado tiempo y dinero he perdido por escucharos. Habrá juicio. Y el Papa dará su bendición al veredicto, que no será otro que la disolución de mi matrimonio. Lograd que así sea, porque de lo contrario, mal futuro os auguro. ¿Un juicio? ¿Cómo se atreve? Enrique ha ido demasiado lejos. Con Inglaterra en el bando enemigo, poco podemos hacer por vuestra tía. Todo está en manos del Papa. Pues no ha de caer en la tentación de complacer a Enrique. Noticia de que el rey de Inglaterra, nuestro hermano en la fe, pretende someter a juicio la validez de su matrimonio con mi muy amada tía. Que la libertad que os devolví frene vuestra mano para que jamás rubrique semejante felonía, porque al igual que os la di, os la puedo quitar de nuevo. Iréis a Inglaterra, pero no emitáis dictamen alguno hasta saber de qué lado se pone Dios nuestro Señor. Así lo haré, santidad. La mera comparecencia ante un tribunal constituye una humillación que reina alguna debería soportar. Vos, tan amada por los ingleses, merecéis sortear este trance indigno. Aún estáis a tiempo. Dad la razón al rey. Reconoced que yacisteis con su hermano cuando estuvisteis casados. ¿Y después? Pedid el ingreso en un convento. Lo haré con gusto. Si Enrique hace lo mismo. Así los dos limpiaremos nuestras almas del mismo pecado. Aunque no lo creáis, solo intento buscar una solución digna para la reina de Inglaterra. Y aseguraros con ello el éxito ante mi esposo. ¿Estaríais aquí si tuvierais la certeza de que el juicio se resolverá a su favor? Contrariar la voluntad de un rey es arriesgado, señora. Podríais acabar en el cadalso. No digáis que no lo he intentado.
Os enviaré a alguien para que os represente en la causa. Ahorraros la farsa. Yo misma me defenderé. ¿Vos? ¿Qué sabéis vos de leyes? Tampoco sabía guerrear. Y me puse al frente de los ejércitos que dieron muerte a Jacobo de Escocia, mientras mi esposo batallaba en Francia.